Bienvenidos a esta séptima lección. Hoy día lo que vamos a ver es la parte de edición de archivos. Antes de empezar, quería mencionarles que he estado ya dándoles algunos comandos anteriormente que les pueden servir para este propósito. Y hoy día lo que vamos a hacer es, vamos a repasar. Lo primero que vamos a repasar es que la parte de redirecciones con el signo mayor, cuando usamos el comando echo en una de las clases anteriores, lo que hacía era básicamente todo lo que nos botaba en la terminal o lo que se imprimía en terminal lo guardaba en un archivo. Y si queríamos sobre ese archivo seguir escribiendo, entonces teníamos que poner dos veces el signo mayor. De esa forma, por ejemplo, estos números se guardarían dentro del archivo más lo que se había guardado anteriormente. Ahora, quiero mencionarles que esta forma de redirección también sirve para cualquier otro comando que nos arroje algo dentro de la terminal. Por ejemplo, el comando cat que usábamos para poder visualizar el contenido de file.txt puede ser redirigido para crear un nuevo file. De esta manera podemos crear documentos o copias incluso de un archivo anterior. No solamente ello, sino por ejemplo cuando usamos head para mostrar solamente el encabezado o una parte del documento, podríamos redireccionarlo para crear un nuevo archivo que solo tenga esas 10 líneas. Y de igual manera, tail para hacerlo en la parte final. Entonces, esto aplica para todos los comandos que puedan generar datos en la terminal. Entonces, veremos que más adelante lo vamos a estar utilizando constantemente. Adicional a ello, usamos ya el comando grep para poder buscar dentro de un archivo un patrón, en este caso el patrón ejemplo. Y este patrón nos va a permitir indirectamente poder filtrar filas, ya que si encontramos el patrón nos va a dar toda la fila en donde se encuentra ese patrón de búsqueda. Ok, entonces esto ya viene a ser parte de la edición de archivos. Ya podríamos filtrar filas y también nos faltaría cómo filtrar columnas. Antes de pasar a este punto, quería hacerles una aclaración. Vamos a usar este datos de prueba que tiene una extensión que se denomina CSV. ¿Ok? Para aquellos que no estén familiarizados con CSV, he puesto aquí abajo un ejemplo. He puesto este archivo TXT y verán que estos datos están en un formato tipo CSV. ¿Qué significa ello? Esto es equivalente a decir que está en formato tipo tabla, solo que las tablas están delimitadas cada campo por una coma. CSV hace referencia a valores separados por comas, ¿no? Si lo pasamos al español. Y cada una de estas comas delimitan, digamos, cada una de las columnas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 3 columnas y a medida que se van agregando datos, eso se tiene que respetar. Por lo tanto, vamos a tener 3 columnas en cada una de las filas que vemos más adelante para que tenga consistencia la tabla. Ahora, si ustedes no se familiarizan tanto con esta forma de expresión, probablemente en algún momento han importado datos en Excel y se han ubicado únicamente en la primera celda, en la celda A. Y para que esto, digamos, se convierta a datos separados por columnas, nosotros lo que hacíamos es indicarle qué tipo de separador tiene el dato que estamos cargando. Entonces, de igual manera, por ejemplo, cuando se indica el separador, ya se puede separar por columnas en un Excel. Entonces, de esta forma, uno ya puede visualizar mejor los datos. Entonces, de igual manera, cuando trabajemos con Linux, nosotros vamos a tener que indicarle, en algunos casos, cuál es el separador del cual vamos a usar, ¿no? O cuál es el separador del documento que vamos a analizar. Entonces, eso solamente para aclararles. Y una vez que ya entendamos esto, vamos a poder trabajar tranquilamente con los datos que les estoy proponiendo para esta lección. Ahora, ¿cómo filtramos columnas? Voy a ir aquí abajo para poder mencionarles qué es lo que vamos a estar haciendo. El filtrado de filas ya se hace con grep. Y el filtrado de columnas, ahora les voy a enseñar que lo vamos a hacer con el comando cut. Este comando cut usa una opción F para indicar qué número de columna queremos filtrar. Por ejemplo, la columna 1 en este caso. Entonces tengo que poner -F1, espacio 1. Verán que ahí es la ejecución. Y por último tengo que ponerle el documento que quiero filtrar, iris.csv. Entonces, en este caso, el CSV que yo les he propuesto no tiene necesariamente este formato. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, si nosotros aplicamos este comando,
vamos a ver que funciona. Va a filtrar la columna 1. Sin embargo, el dato que yo les he puesto, que corresponde con iris CSV, en realidad es un TSV. O es lo mismo, solo que está separado en este caso por tabs. La separación que vimos arriba, que son comas, ¿no? Podemos reemplazarlo por tabs, que son espaciadores. Y de esa forma se ve un poco más organizados los datos. De hecho, recordarán que en la clase anterior vimos que se podía diferenciar columnas. Cuando están separados por CSV, prácticamente todo está medio apilado. Entonces, ¿por qué lo he puesto de esta forma? Porque más adelante lo vamos a editar para darle sentido a la extensión que le he colocado a este archivo. Ok, entonces en este caso, como está con TSV y no CSV, este comando va a funcionar fácilmente. Sin embargo, cuando tengamos otro separador diferente, o sea, que sea diferente de tab, como por ejemplo las comas, tenemos que indicarle que el delimitador con la opción D es una coma. Entonces lo que tenemos que hacer es poner "-d" y entre comillas, dándole un espacio, ponemos la coma. Para luego seguir con lo que hemos hecho anteriormente y en este caso sí funcionaría para los separadores con coma. Ahora, no es el único separador que podemos usar. Aquí podríamos poner cualquier tipo de separador que se nos ocurra. Entonces podríamos crear tablas con separadores distintos, ¿no? Entonces eso ya los dejo a su criterio cuando ustedes traten de hacer este filtrado de columnas. Ok, entonces de hecho esto vamos a entender luego cómo usarlo en la terminal. Y por último les voy a enseñar a usar un comando que se denomina set. Este comando nos va a permitir editar un documento. Básicamente buscar algo y reemplazarlo por otra cosa. ¿Ok? Y no importa en qué parte del documento está, si el patrón se repite muchas veces, ese cambio se va a dar. Por ejemplo, si encontramos, digamos, un signo de interrogación, esto quiero que lo reemplace por un slash y eso se va a aplicar en todo el documento. Entonces veremos más adelante cómo usar este comando. Ahora, con este comando también podríamos separar o podríamos reemplazar el separador. Por ejemplo, estamos usando tipo tab y este tab lo puedo reemplazar por una coma si así yo lo quiero. Entonces eso también vamos a ver cómo hacerlo. Ok, dicho esto, vamos a ir ahora a la terminal. Para esto voy a minimizar la pizarra y voy a ubicarme aquí, donde hemos estado trabajando anteriormente. Y verán que en este caso tengo los mismos archivos de la clase anterior. Y vamos a visualizar momentáneamente iris.csv. Ahora, como les había mencionado, este documento iris.csv está separado por tabs, no está separado por comas. Luego vamos a darle sentido a esta extensión con el comando set. Por ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar el comando cat que les había mencionado. ¿Para qué? Para poder separar las columnas que quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar ello? Voy a limpiar nuevamente la terminal y voy a poner el comando cut. Voy a poner el guión F y le voy a indicar quiero que me separe la columna 1 del documento iris.csv. Si yo le doy enter, entonces verán que se ha separado la columna 1. Entonces acá vemos que el título y los datos que corresponden a esa columna se han separado. ¿Qué pasaría si yo quiero separar más de una columna a la vez? Entonces bastaría con ponerle una coma. Entonces voy a ponerle la columna 5 que corresponde a las especies. Entonces le voy a dar enter y una vez que haga ello, verán que se han separado las dos columnas, la primera y la última, que corresponde a especies. Entonces, de esta forma, ustedes pueden separar columnas. Ahora voy a limpiar mi terminal, voy a repetir ese comando, pero ya no quiero que se imprima en la terminal, sino lo voy a redirigir a un nuevo archivo. Voy a ponerle nuevo file y le voy a poner la extensión que corresponde, tsv. ¿Ok? Voy a extender un poco mi terminal para que se vea y le voy a dar enter. Voy a listar el contenido y verán que se ha creado un nuevo documento. Si yo le hago head a este nuevo documento o nuevo file, verán que solamente tiene las dos columnas que le he indicado que separe. Entonces de esta forma ya pueden crear documentos editados de un archivo anterior. Ok, entonces esto para ejemplificar lo que ya habíamos hablado anteriormente. Muy bien, entonces con ello ya podríamos separar columnas. Ahora les voy a mostrar cómo separar filas. Ya lo habíamos hecho con el comando grep y para ello vamos a separar, por ejemplo, todos aquellos que son iris setosa. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiarlo, pero este filtrado de filas lo voy a hacer con el archivo original. Para ello voy a usar grep y voy a ponerle entre comillas este patrón. Entonces lo voy a pegar
una vez que ya está aquí, voy a darle el archivo inicial, iris setosa. Si yo hago esto, entonces lo único que me va a generar es me va a sacar todas las filas que corresponden con iris setosa. Y de esta manera yo podría filtrar en un nuevo documento incluso, ¿no? Vamos a poner iris-setosa.tsv, ¿ok? Entonces voy a checar un poco mi terminal para que no se pase a la siguiente línea. Le voy a dar Enter, voy a limpiar el contenido y verán que aquí ya se ha creado un nuevo documento que se denomina iris-setosa.tsv. Entonces vamos a hacerle un head, iris-setosa.setosa.tsv. ¿Ok? Entonces de esa forma verán que aquí está solo una parte del documento que hemos filtrado. Entonces de esa manera ya ustedes pueden filtrar columnas como también pueden filtrar filas. Ahora, en este caso en particular que hemos hecho anteriormente, se darán cuenta que el documento no tiene el encabezado. Y esto porque el comando grep lo que hace es buscar un patrón interno y solamente darnos las líneas que correspondan con ese match. De lo contrario, por ejemplo, sería un caos. Entonces, en ese desarrollo de este comando, lo que nos obvia es el título, o sea, el encabezado de las columnas y todo lo demás, excepto iris setosa. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Lo que ustedes podrían hacer es hacer un head del documento, pero iris, pero indicándole que quiero que me muestre solo la primera fila. ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo que poner la opción de -N1 para indicarle que quiero que me muestre solo el encabezado de la primera línea. Entonces le voy a dar Enter y de esa forma me va a dar solamente el encabezado. Y una vez que haga esto, yo puedo redirigirlo, por ejemplo, a iris setosa, -setosa. Ahora, cuando le pongo solo un signo mayor, este documento se va a reescribir. O sea, todo lo que tenía anteriormente va a borrarse. Ok, lo voy a repetir. Le voy a dar Enter, voy a listar el contenido y verán que sigue este documento. Pero una vez que yo le haga cat a iris setosa, entonces solamente me va a dar el título. Entonces, ¿cómo hago para volver a incorporarle los datos del filtrado? Entonces, repito este documento, puedo ir con tecla arriba hasta el documento o hasta el lugar donde hice el filtrado. Y aquí, en vez de ponerle un signo mayor, le voy a poner 2 veces el signo mayor. ¿Para qué? Para que este filtrado de filas se incorpore por debajo del encabezado que ya puse en iris setosa. Le doy Enter, pongo cat iris setosa y verán que cuando muestro todo el contenido ya encontramos el encabezado en la parte superior. De esa forma ya pueden separar correctamente los documentos con su encabezado. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya podemos entonces pasar al siguiente comando. Voy a limpiar esto de acá y el siguiente comando que vamos a usar es el comando set. Este comando lo que nos permite es hacer una edición y tiene dos formas en las cuales puede hacer la edición. La primera edición lo que nos va a permitir es arrojar todo lo que he editado en la misma terminal y la otra opción nos permite guardar toda esta edición al documento al cual le hemos aplicado. Entonces vamos a empezar por la primera forma que nos arroja todo en terminal. Para ello solamente tienen que usar el comando set, poner comillas y aquí en las comillas, voy a agrandar un poco, tienen que poner 4 campos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se van a separar esos campos? Se van a separar con slash. ¿Ok? Entonces, aquí va el primero, acá el segundo, acá el tercero y acá el cuarto. ¿Ok? También se puede usar de otra manera, pero en este caso yo les voy a enseñar la parte o el comando que nos permite editar directamente y reemplazar datos. ¿Ok? Entonces, la primera línea tiene que ir una S. En la última tiene que ir una G. ¿Qué significa cada uno de ellos? S nos indica cualquier parte del documento, o sea, cualquiera de las líneas que queremos editar. Y G nos indica que la edición se va a hacer en todos los casos, o sea, globalmente, ¿no? Por ejemplo, podríamos buscar un patrón que solo aparezca en el encabezado. Y si nosotros no ponemos un cambio global, o si, mejor dicho, si tenemos un ejemplo en el que aparece el patrón en varias partes del documento, si nosotros no le ponemos la parte G, que es al final, se va a editar solamente parcialmente, tal vez el encabezado. Entonces, por eso es importante la G. Y S es para indicarle qué línea del documento. Entonces, si no le ponemos ningún número, S indica que es todas las líneas. Si le ponemos 1S, 2S, 3S, entonces indica la línea 1, 2 o 3. Entonces, de esa forma ustedes pueden
delimitar la edición. Ok, en este caso vamos a hacer un ejemplo global. Y para ello vamos a buscar el patrón ejemplo. ¿Ok? Ese patrón ejemplo recordarán que está dentro de iris2 y lo vamos a reemplazar por iris. ¿Ok? Entonces, de esta forma, en el documento iris.csv podemos hacer este cambio. ¿Ok? Para que vean que se ha editado, voy a hacer control C y voy a mostrar el documento iris.csv con cat. Y verán que si hago un scroll, hay una parte donde dice iris, o perdón, mejor dicho, ejemplo. Entonces, para que vean que la edición se ha aplicado, entonces voy a subir arriba, voy a copiar lo que quería hacer anteriormente. ¿No? Si están en Windows, lo que tienen que hacer es control C. En mi caso, yo puedo hacerlo de esta forma. Ok, ahora sí, ya lo pegué. Y una vez que haga esto, verán que cuando le doy Enter, me ha arrojado algo en la terminal, pero en vez de decir ejemplo, dice iris. Entonces, de esa forma se ha editado el documento. Ahora, para que vean un cambio un poco más grande, voy a agarrar iris setosa, lo voy a copiar y el reemplazo lo vamos a aplicar en esa parte. Entonces voy a borrar esto, voy a pegar lo que he copiado y lo que voy a poner es algo llamativo, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle igual, 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 ¿no? De esta forma ustedes se van a dar cuenta que se ha hecho el reemplazo. Le voy a dar Enter y voy a subir hasta donde está esa parte y a diferencia del anterior, lo que ha hecho es reemplazarle por todos estos caracteres. Entonces ya no aparece la función iris setosa. Ok, de esta forma set nos permite hacer reemplazos muy rápidamente. Podemos reemplazar cualquier cosa dentro del documento, siempre y cuando el patrón coincida. Muy bien, voy a limpiar el contenido y voy a mostrarle nuevamente iris.csv. Entonces, una vez que haga esto, verán que sigue esta línea que puse a propósito de ejemplo y en la parte de arriba sigue iris setosa, no ha sufrido ningún cambio. ¿Cómo hacemos para que ese cambio se aplique? Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, voy a elegir, digamos, el tipo de reemplazo que quiero hacer. Por ejemplo, quiero reemplazar iris. Ojo que cuando hacemos set, no necesariamente tiene que reemplazar todo una palabra. Puede reemplazar parcialmente, por ejemplo, C o is o iris, como lo que voy a elegir ahora. Entonces voy a copiar, voy a repetir el comando que hemos estado usando. En este caso es este de acá. Voy a borrar lo que no necesitamos, voy a poner iris. Y acá a la derecha, para que se note, lo voy a poner iris mayúsculo. Pero ahora sí quiero que se guarde en el documento de origen. ¿Cómo hago esto? Voy a poner "-i" y de esta forma esta edición se va a aplicar en este mismo documento. No me lo va a arrojar en la terminal. Ok, le voy a dar Enter y verán que no ha pasado nada en la terminal. Voy a limpiar, voy a poner "-l", "-ldls" y verán que aquí iris setosa, iris.csv sigue. Entonces le voy a poner iris.csv y verán ahora que el documento que estoy mostrando tiene iris.csv. Entonces, de esa forma ya he podido editar mi documento. Ahora, para que tenga sentido este archivo, que es tipo CSV, entonces lo que vamos a hacer es vamos a convertirlo de TCV, porque está separado por tabs, a CSV. Y esto es un poquito más complejo, entonces le voy a pedir que presten más atención en esta parte. Voy a poner I, voy a poner las comillas, voy a poner S, y voy a poner G al final. ¿Ok? En la parte de reemplazo, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a capturar el tab. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con \t. Este carácter / junto con el t significa tab. De esa forma ustedes pueden capturar ese tipo de carácter, ¿no? En este caso que es un tab. Y le vamos a reemplazar por una coma. Entonces de esta forma le vamos a aplicar ahora a iris.csv y además de ello le vamos a decir que lo guarde en el mismo documento de entrada. Ok, entonces le voy a dar Enter y ahora voy a mostrar el contenido de iris CSV y verán que lo que ha hecho es ha reemplazado esta sección de coma o de tab por coma. Entonces ahora ya está delimitado por comas. Entonces el propósito de ponerlo con tabs inicialmente era para que ustedes puedan visualizarlo mejor, pero en realidad como es un CSV tendría que estar separado por comas. Una cosa más que quiero aclararles es que en Linux, independiente de la extensión, el documento sigue siendo un documento. Así que nosotros podemos tergiversar tranquilamente
extensión, poner lo que nosotros queramos, pero no necesariamente es lo correcto. Así que en Linux no hay esa distinción tanto como en Windows. Nosotros podemos hacer el cambio que deseemos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer por último es quitar esta parte de aquí. Ok, ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Ustedes pueden decidir reemplazarlo con Z si así lo desean, o pueden aplicar este otro comando que les voy a enseñar, que usa justamente grep. Y lo que voy a hacer es, primero les voy a mostrar cómo sería haciéndole la búsqueda. Ejemplo. Entonces voy a poner iris.csv, le voy a dar enter y verán que como ya está editado, está con comas, pero lo que me ha arrojado es la línea donde está ejemplo. Entonces, pero yo no quiero que haga esto, sino quiero que haga todo lo contrario, que me muestre todo menos esa línea. Para poder lograr eso en grep, ustedes tienen que ponerle la opción "-v". De esta forma me va a obviar el patrón y me va a mostrar todo lo contrario. Le voy a dar enter y verán que cuando hago el scroll ya no encuentro ese dato de ejemplo, se ha borrado o se ha obviado. Entonces de esa forma ustedes pueden editar su documento. Entonces voy a redireccionarlo para que se guarde esa edición y le voy a llamar iris-edit.csv. Le voy a dar enter y vamos a limpiar el contenido y vamos a ver qué es lo que se ha creado. Entonces el que se ha creado es este de acá, ¿no? Entonces de esa forma ustedes ya pueden editar sus documentos y pueden cambiar datos que ustedes no quieren mostrar. Muy bien, con eso ya podríamos dar por terminado esta lección de hoy. Quería aclararles que la edición no se restringe solamente a comandos. Más adelante veremos que hay algunos programas en terminal que nos permiten hacer la edición. ¿Ok? Entonces nos vemos en la próxima lección.